Hola, en el día de hoy, en este video, vamos a presentarle la metodología PRINCE2. Esta metodología es básicamente encargada en la gestión, control y organización de un proyecto. Estos proyectos o esta metodología se implementa en los proyectos desde su fase inicio y fin, desde su planificación. Por lo tanto, esta metodología fue desarrollada en 1989 y es trabajada especialmente en el Reino Unido. Los conceptos generales de la metodología PRINCE2 presentada por Lady Patricia Delgado Ceirón en el módulo seminario a la ingeniera Jennifer Patricia Hernández. ¿Qué es la PRINCE2? La PRINCE2 está basada en principios. Identifica los elementos más importantes de la metodología y buenas prácticas en la gestión y proyectos. Como ya se había mencionado, la metodología es la encargada o se enfoca en la organización y control de un proyecto. Implementa diversos canales de comunicación para interactuar con los demás de manera eficiente. ¿Cómo es el proceso de la PRINCE2? Realmente la PRINCE2 tiene un proceso, ¿sí? Que es la dirección de un proyecto por unas fases. La primera fase es el comienzo de un proyecto o la puesta en marcha. Básicamente se puede explicar, de acuerdo con lo relacionado a la Universidad Alcalá en el año 2014, se dice que la puesta en marcha o el inicio de un proceso es las actividades que suelen determinar la justificación comercial del proyecto. Luego viene la etapa de inicio de un proyecto, que es básicamente el proceso el cual se dirige la primera fase del proyecto asociada a la planeación del mismo. Seguido viene el controlar una fase. El control o la dirección de una fase es el cual se desarrollan las actividades asociadas a la dirección del proyecto establecido en el Project Board. Seguido viene el control o la gestión de límite de fase, que es básicamente es el proceso sobre el trabajo al director de proyecto al final de cada una de las fases del proyecto. Involucra actividades como el reporte de logros en la última fase y la planeación de las actividades, ¿sí? Y finalmente viene el cierre del proyecto. El cierre del proyecto se define como las actividades propias del cierre formal del proyecto. Esta proporciona un punto final de control para la aceptación total del proyecto. Entre las actividades más importantes se encuentra la preparación del cierre planificado del proyecto y pues la entrega de productos. Los elementos generales que caracterizan un proyecto desde la metodología PRINCE2 son básicamente cinco elementos. El primero es el único, que básicamente significa que es el trabajo de un proyecto, es único. Pueden existir proyectos muy similares, pero cada uno tiene variables diferentes en sus características. Se viene el temporal. El temporal significa que el proyecto no dura para siempre. Debe tener un punto de partida y un punto de finalización. Viene el cambiante, que es que la organización puede cambiar o modificar después del desarrollo de un proyecto. Viene el multifuncional, que los proyectos pueden involucrar un conjunto de personas de diferentes departamentos, habilidades y hasta organizaciones. Y por último viene el incierto o más conocido como incertidumbre existente, el cual significa que es un proyecto con un concepto que siempre se asocia con la incertidumbre. No es completamente claro cómo se deben desarrollar las actividades y por ende existe un riesgo inherente el cual debe ser analizado y planificado. Seguido le mostraremos las áreas para la dirección y administración de proyectos. La metodología PRINCE2 cuenta con 4 áreas en las cuales son la planificación, que consiste en planear que se necesita ser creado y cómo se va a realizar. Esto asegura una coordinación eficaz. Viene la delegación, que básicamente es un área el cual por parte de un director
de un proyecto asegura que el personal sea correcto, que haga las cosas como son en el tiempo como lo es estipulado. Viene la monitorización, que es básicamente, no se puede, se define como no se puede limitar la dirección del proyecto a solo delegar, ya que para completar adecuadamente el plan del proyecto se requiere monitorear constantemente su progreso, se enfoca más como en el trabajo en equipo. Y por último viene el control, que es basado en las tres áreas anteriores. El director de proyecto debe ejecutar el control o acciones de cambio o ajustes sobre su desarrollo. Las medidas pueden ser preventivas o correctivas en su momento. Seguido le mostraremos los objetivos del seguimiento de un proyecto. Un proyecto siempre debe tener unos objetivos claros para alcanzar una meta específica. El primero es el alcance, el segundo es la escala de tiempo, el tercero es la calidad, cuarto los riesgos, los quinto los beneficios y por último los costos. También podemos mencionar que existen unos principios de la metodología PRINCE2 de acuerdo con lo mencionado por INDE 2012. Los principios de la metodología PRINCE2 son 7 principios. Estos principios básicamente se relacionan conforme a 7 temáticas al entorno del proyecto y la primera es la justificación comercial. La justificación comercial básicamente es el proyecto solo puede dar inicio si está justificado comercialmente en el marco del modelo del negocio o el caso del negocio. Aprende la experiencia. Este principio es muy importante y nos da mucha enseñanza, ya que en este caso hace referencia a tener en cuenta las buenas prácticas y los errores cometidos en un proyecto, los errores previos cometidos en un proyecto para hacer una retroalimentación y no volverlos a cometer o mejorar o evitar esos sucesos para no volverlos a cometer. El tercero son los roles y responsabilidades. Este es un elemento clave al momento de revisar la metodología PRINCE2, ya que todo miembro del equipo del proyecto debe tener claro su rol y su responsabilidad. Por último, viene el gestionar proyecto por fases. El gestionar proyecto por fases básicamente concibe con las fases del proyecto centradas en el preproyecto, el inicio, la entrega, el final y el postproyecto. Seguido viene la gestionar por excepción. Gestionar por excepción es un principio el cual consta que tiene un concepto que relaciona los diferentes niveles de intervención en un proyecto. En este caso se observa el nivel gobierno, el nivel gestión, el nivel entrega. Por último, viene el enfoque hacia la entrega del producto, la adaptación al cambio y culminamos con los 7 principios. Además de ello, la PRINCE2, la metodología PRINCE2 tiene unas temáticas. Las temáticas básicamente son 7 temáticas. La primera temática responde a unas preguntas que se deben hacer durante todo el proyecto con el fin de cumplir con los objetivos establecidos. La primera es el business case o el caso de negocio. Esta temática contesta una pregunta que es muy importante, el por qué se está haciendo un proyecto. Y se tiene una definición, el cual es la siguiente. Esta temática se centra en la forma de definir el caso de un negocio, como lo estaba explicando. Es por esta razón que permite dar respuesta a interrogante como cuál es la razón para realizar este proyecto, cuáles son las motivaciones del negocio y qué beneficios aporta o generará el proyecto a nuestra organización. ¿Sí? El segundo es quién va a hacer el proyecto. El segundo es la organización. Este principio o esta temática se orienta a proporcionar la información sobre el equipo de gestión del proyecto, su estructura básica y sus responsabilidades. El tercero es la calidad. La calidad en un proyecto, en un proceso, en un servicio es muy importante,
ya que nos genera la competitividad en el mercado. La calidad contesta el qué, la pregunta qué. Seguido vienen los planes. Los planes básicamente se centran en cómo, cuánto y cuándo. Son las preguntas que se deben enfocar para dar esta temática en el proyecto. Esta temática describe claramente el alcance de las personas, los recursos, las actividades que se requieran para crear los productos comprometidos con un proyecto en específico. Continúa el riesgo. El riesgo está relacionado como, de acuerdo con lo que dice Graham en el año 2008, de acuerdo con un elemento único, esto genera de forma directa incertidumbre o aspectos de riesgo inherentes a su planificación de desarrollo. Por último, viene el cambio y el progreso. El cambio nos contesta o nos enfoca a cuál es el impacto del proyecto. Como cita INDE en el año 2012, los cambios, igual que los riesgos, son cuestiones inevitables que se dan y, por qué no decirlo, inherentes a un proyecto. Viene por último el progreso, que es donde se pregunta el director del proyecto dónde estamos, a dónde vamos y si es viable continuar con ese proyecto, con ese proceso en el cual se centró. La PRINCE2 es una metodología muy eficaz, muy eficiente y por lo tanto tiene unos beneficios. Uno de tantos beneficios se exponen en esta diapositiva, son 3 beneficios. El primero son las revisiones periódicas de todos los progresos realizados. El segundo son los proyectos nacen si son rentables desde su nacimiento. Y la tercera es la puesta en marcha organizada y controlada. Para esta metodología se sacó unas conclusiones, las cuales básicamente se pueden manifestar que la metodología PRINCE2 es una metodología que hasta el momento, de acuerdo con los estudios investigados y realizados por otras personas, es una metodología que es muy eficiente en la organización y control, ya que desde su etapa de planificación se revisan todos los requisitos y por ende esto nos da bastante fuerza o bastante, se evita bastante el porcentaje de riesgo para implementar cualquier proceso, cualquier objetivo, cualquier paso para culminar pues ese proyecto y ese entregable. Gracias.